Bueno, los martes que ya no la vean porque no puede venir por alguna otra actividad que tengo, pero siempre que tenga la disposición, ella va a estar con nosotros acompañando para que la conozcan. Yo canto, aunque no cante, pero ella sí canta. Entonces ella nos va a ayudar con la música y todo eso. Pero bueno, voy a ir por todo. Vamos a pasar a nuestro amado pastor, que pase adelante. Vamos a recibir de la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros? Gloria a Jesús. El Padre tiene una palabra preparada para ti y para mí, y creemos que ha puesto el querer como el hacer, también el deseo de mi esposo de predicar la palabra de Dios. Y bueno, le pido que extienda su mano hacia acá. Vamos a orar por él. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia y bondad. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre amado. En esta hora que vamos a recibir tu palabra, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, Padre amado. Que sea tu presencia, oh Dios, sobre mi esposo, en el nombre de Jesucristo, que tú lo guardes, lo bendigas de una manera especial. Atamos al hombre fuerte en su vida y creemos, Señor, que tu perfecta voluntad se hará en él, en su vida, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que eres tú, Señor, es tu palabra, es tu presencia, eres tú, mi Rey amado, quien hablará en nuestros corazones de manera especial y maravillosa. Te damos gracias por tu fidelidad, gracias porque creemos que tú hablarás en nuestro corazón de manera muy especial, y desde ya te damos gracias porque tú eres fiel, poderoso y maravilloso, Padre. Palabras que redarguyen, pero palabras que también edifican, que consuela nuestra alma, Padre amado, en el nombre de Jesús. A ti te adoramos, te bendecimos y nos gozamos en tu presencia, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El Padre le ha placido el día de hoy bendecirnos con una poderosa palabra. Todas las palabras que provienen del Padre son poderosas, pero hoy el Padre quiere hablar a tu vida y a mi vida de manera especial, porque es parte crucial de nuestro crecimiento. Amén. Para los que no lo conocen, somos Ministerios ABA San Luis. Amén. Nuestra hermana Susana es una hermana que tiene un don especial, que es la alabanza. La pregunta sería, ¿cuál sería tu don? ¿Cuál es el don que el Padre ha depositado en tu vida? ¿Qué depositó el Padre en tu vida para ser útil al reino de los cielos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿O simplemente has creído en Dios y ya? En esta hora quiero que ores conmigo y repitas estas palabras. Padre, pero duro que te escuche. Padre, bendice este ministerio, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias y por sobre todo, llénanos con tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos cada día, por amarnos, por acudirnos, por instruirnos, Señor. Llevarnos cada día a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos, mi Padre celestial. En esta hora que vamos a iniciar esta celebración, Señor, estamos en tus manos, Padre. Estamos dispuestos a recibir tu palabra con agrado, con amor, con sinceridad. Estamos dispuestos a concentrarnos en este momento, Padre. También te pedimos de manera especial, Señor, que quitas toda distracción, Padre. Todo plan y diseño del enemigo que ha surgido para que la palabra no sea eficaz el día de hoy, quede inoperante por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre del Cordero que está en la cruz. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos, por amarnos, por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El día de hoy quiero hablar
de manera especial a su vida, como le venía diciendo. Y este tema es crucial. Y yo desde que comenzó el servicio, yo dije, el enemigo quiere que no prediquemos el día de hoy porque sabe que este mensaje impactará el mundo espiritual. El mundo espiritual que te rodea a ti y me rodea a mí. Amén. En esta hora quiero que te concentres y si trajiste Biblia, puedes ir conmigo. Este mensaje se lo pedí al Padre y me decía, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo titulo? Y me dio ese nombre. Es crucial, grábeselo en su mente, amén. En la gracia tú me guías. ¿Cómo es el título? En la gracia tú me guías. ¿Y de qué manera? Los que tengan Biblia me pueden acompañar en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y ahí iniciaremos esta maravillosa historia, esta maravillosa palabra, poderosa, eficaz para el crecimiento suyo y mío. Amén. Ya cuando lo tengan me dicen amén para ir avanzando. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Amén. Porque el Padre me dio todo esto y yo le decía, Padre, pero ¿cómo voy a dar tanta información en tan poco tiempo? Pero el Padre da las herramientas. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Repita conmigo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias, Padre, por este mensaje. En esta hora, Señor, que vengo a presentarle, Señor, a este personaje en nuestras vidas llamado el Espíritu Santo. Hoy les vengo a presentar al Espíritu Santo. Si no lo conocían, hoy lo van a conocer. Muchas veces hemos escuchado a muchos predicadores que nos dicen: ora y pídele al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, que te guíe y que te instruya. Porque en la gracia tú me guías. ¿Quién es ese ser maravilloso en nuestra vida llamado el Espíritu Santo? Hoy te lo vengo a decir. Si tú has creído en tu corazón que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿lo has creído realmente? Porque siempre se nos ha hablado del Padre, siempre se nos ha explicado quién es el Hijo, pero muy pocas veces entendemos qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. La palabra me la dio el Padre el día domingo en una reunión que tuvimos con nuestro Padre espiritual allá en la iglesia. Estaba Susana y el Padre me dio esa palabra. Y muchas veces yo decía, bueno, realmente, ¿cómo hago para explicarles? Para que ellos puedan entender quién es el Espíritu Santo. Muchas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero vengo a decirte que el Espíritu Santo es una persona. Es un ser que vive dentro de ti. Y si tú no percibes y no estás apercibido que hay alguien morando dentro de ti desde el momento que tú recibiste a Jesús en tu corazón, no vas a avanzar, no vas a creer, porque aunque tú le pidas al Padre en el nombre del Hijo, si no conoces al Espíritu Santo, si no tienes una intimidad con Él, si no lo empiezas a conocer, no se va a manifestar en tu vida, porque necesitas una intimidad profunda con el ser que vive dentro de ti. Ese ser se llama el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento lo conocíamos como el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Pero en la historia, les acabo de leer, el Espíritu Santo estuvo desde el principio de la creación. Él siempre ha existido, igual que el Padre, igual que el Hijo.
Él siempre ha estado. Y en el momento de la creación se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora vengo a decirte que en esa historia no quedó ahí. Dice que el Espíritu Santo no solamente se movía, sino que estaba dentro de personas en el Antiguo Testamento. ¿Como quién? Dice que estaba dentro de reyes, estaba dentro de profetas. ¿Cuáles eran esos reyes? ¿Cuáles eran esos profetas? Dice que en el poder del Espíritu Elías corría de una manera sobrenatural. Dice que Sansón, por el poder que tenía dentro de él, tenía una fuerza sobrenatural que era el Espíritu Santo que estaba dentro de él. También el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió los salmos, escribió poesía y tenía un poder musical en sus manos. Amén. Y solamente eso lo podía dar el Padre a través del Espíritu Santo. Pero llegó una profecía en el libro de Isaías, y esa profecía está en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y esta profecía hablaba de que vendría un elegido, vendría un Mesías, vendría un hombre a salvar a su pueblo de su pecado. Y la profecía decía que venía de un linaje, no cualquier linaje, venía del linaje del hombre que era conforme al corazón de Dios, del rey David. Y la profecía dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4. Y saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Mira lo que dice, presta atención, no te distraigas. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, y el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Mire lo que va a decir. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ardirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y ardirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La profecía dice que vendría un Mesías. En el Antiguo Testamento el Padre Jehová daba testimonio de que vendría un Mesías a la tierra. Ese hombre prometido que estaba lleno, oiga, está lleno de algo, que era el Espíritu Santo. Si usted lee la Escritura se da cuenta que el fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, mansedumbre. Pero el Espíritu en sí es inteligencia, es poder, es manifestación, es sabiduría. Pero dice que Jesús, el Mesías, no venía a juzgar según lo que veía ni lo que oía, sino lo que el Padre le revelaba a través del Espíritu Santo que moraba dentro de él. En esta hora empezamos a ver y a comprender quién es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, y les dice a las personas o a los discípulos: ¿no sabéis que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. Pero en ese momento el Espíritu Santo no lo podía tener cualquier persona, porque no había llegado el tiempo, no había llegado la hora. Por causa del pecado del hombre, solamente algunos alcanzaban la gracia y podían recibir ese privilegio de que el Espíritu Santo morara dentro de ellos y poder manifestar el poder de Dios acá en la tierra. Y cuando llega el Mesías, dice que el enemigo quiso entorpecer todo el proceso para que no se cumpliera la profecía escrita acerca del Mesías. Y cuando nació Jesús hubo persecución
para que no se cumpliese. El enemigo siempre ha tratado de entorpecer todo el diseño de Dios para que no se cumpla, para que no sea manifiesto de que Dios no se equivoca. Pero el enemigo siempre ha estado equivocado. Por más que se quiera atravesar, por más que quiera interrumpir, Jehová tiene todo calculado. En el Antiguo Testamento hablaba el Padre, ahora entra en escena Jesús de Nazaret. Pero dice, pero hermano, ¿será que Jesús apenas acaba de aparecer en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, cuando tú estudias y te metes a profundidad, te das cuenta que Jesús, así como el Espíritu Santo se manifestaba, Jesús también se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero no con un nombre de Jesús de Nazaret. Se manifestaba como el ángel de Jehová. ¿Y por qué el ángel de Jehová? Porque aún no era la hora de recibir el nombre, pero Jesús ya estaba y se manifestaba. Dice la Escritura que cuando se le manifestó a Moisés, dice, y estaba el ángel de Jehová en un árbol. Estaba encendido, pero no se consumía. Y dice, y habló Jehová, dice, y el Espíritu de Jehová, perdón, el ángel de Jehová. Llega Jesús a la escena y todos saben, o quién no sabe cómo fue el nacimiento de Jesús. ¿No lo saben? Bueno, yo quiero recordarles el día de hoy cómo fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Dice, Mateo capítulo 1, versículo de 18 al 21, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que María y José tuviesen intimidad, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concebió María? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. ¿Hijo de quién? ¿De quién era hijo José? De David. Pero no es que sea hijo directo, era del linaje de David. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Amén. Dice que salió un vástago del linaje de Isaí. Ese es el mismo linaje de David. Entonces, José, hijo de David, dice, no temas, recibirá María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nació Jesús, que Jesús en griego significa Yahweh salva. Cuando usted declara el nombre de Jesús, está diciendo Jehová, Yahweh, el Creador salva. El Creador me salva. Amén. Mesías significa ungido, pero Jesús significa Dios salva. Y muy rápidamente, quise resumir todo el tema para que usted pudiera entender con plena seguridad y de aquí en adelante pueda orar con fe y con el pleno conocimiento de lo que está haciendo. No es lo mismo orar o hacer algo sin el conocimiento que hacer algo conscientemente, porque hay un efecto poderoso en su vida. Después que Jesús nace, Él crece. Dice que tuvo una aparición a los 12 años en el templo, donde enseñaba y la gente se maravillaba del conocimiento y la sabiduría que poseía Jesús. De ahí, de los 12 años a los 30 años que vuelve a aparecer Jesús en escena,
Jesús en escena dice que tenía a alguien que le estaba preparando el camino y se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: hay un hombre que es después de mí, pero que él existe antes de mí. O sea, aunque Juan el Bautista era mayor que Jesús, Jesús existía desde mucho antes que Elías pisase la tierra. Y que Juan el Bautista. Y dice Mateo capítulo 11, presta mucha atención. Por eso es importante que traiga lápiz y cuaderno. Dice Mateo capítulo 3, versículo 11, dice Juan, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en agua. Él lo utilizaba a las personas y le decía: va a venir un hombre, él decía, ya está aquí en la tierra y yo estoy preparando el camino. Y las personas se acercaban a él y él en el río las agarraba y le decía que lo bautizaba para el perdón de sus pecados. Y las personas se bautizaban. Y en ese momento se apareció Jesús caminando y Jesús se le presenta y le dice: yo me quiero bautizar. Y Juan le dice: yo no soy digno de bautizarte a ti, yo a mí necesito que tú me bautices a mí, porque Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre de su madre, dice la Escritura que cuando María, la mamá de Jesús, y la mamá de Juan el Bautista, cuando María pisó la entrada, dice que la barriga brincó dentro de él. O sea, ya Juan el Bautista reconocía y sabía quién era. Su espíritu se estremecía cuando el Rey Todopoderoso estaba cerca. Y en ese momento Juan el Bautista le anunciaba: yo lo bautizo para el perdón de los pecados, pero vendrá uno que lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y Dios te bendiga, te amamos, te queremos, gracias por venir. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y dice, versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, miren lo que sucedió. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y mira lo que sucedió en ese momento. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira la importancia. Jesús fue bautizado. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Los cielos fueron abiertos. Mientras usted no va a la obediencia, usted tiene los cielos. Pero cuando usted hace el paso de obediencia, los cielos se abren. Eso fue lo que sucedió. Pero no solamente eso. Dice que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús no bautizó todavía en ese poder. Jesús le decía a la persona: mi Padre me ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa autoridad que Jesús tenía se lo dio a unos 12 discípulos. Jesús juntó 12 personas y le dio autoridad y poder para que pudiesen echar fuera los demonios. Hay personas que dicen: no, pero es que el Espíritu es una fuerza, es un poder. Es una fuerza y un poder en una persona. Si tú no lo has recibido de la siguiente manera, hoy vengo a decirte que cuando Jesús pisó el pueblo de Gadara, dice que se le apareció el gadareno. Y ese hombre gadareno, cuando se le presenta, decía: Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra mí? Y Jesús le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Permíteme que salga de este cuerpo y entre al lago de los cerdos. Y dice que en ese momento Jesús se lo autorizó. Dice que los espíritus que estaban, los espíritus malos, los demonios, salieron dentro de ese hombre y entraron a los cerdos. Porque ellos sabían quién les estaba hablando. Porque los cielos ya se le habían abierto. Jesús tenía el cielo abierto a su favor.
porque estaba haciendo lo que el Padre le pidió. Jesús siempre fue obediente desde que nació, desde antes de nacer y estar aquí. Jesús siempre ha sido obediente. Es parte del Padre, igual que el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan importante para usted y para mí, y tan reales que si no lo aceptamos en nuestra vida, no vamos a crecer, no vamos a ver la manifestación. Los milagros, prodigios y señales no se van a manifestar hasta que usted no aprenda a dialogar, a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y anoche terminaba de estudiar esta palabra y el Padre me hacía llorar, me hacía llorar y me hacía llorar. ¿Por qué? ¿Por qué me hacía llorar? Porque me decía, tú tienes el conocimiento, pero llegará un momento, en mi momento, o sea, en el momento no mío, en el momento del Padre, tendrás el poder. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, Jehová lo pondrá en lo mucho. Proceso. Dios, para depositar su unción en una vasija, primero tiene que romperla y hacerla de nuevo, para que pueda resistir el poder, la gloria, la unción dentro de esa vasija, que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Jesús no solamente se quedó ahí. Jesús preparó 12 discípulos. Y cuando preparó esos 12 discípulos, dice que hubo un hombre que se le presentó, un nuevo fariseo que se sabía la escritura, de arriba para abajo, de abajo para arriba y de todos lados. Es un hombre muy inteligente en la escritura. Pero le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ese hombre llamado Nicodemo le dice, ¿cómo es posible yo nacer de nuevo? Y Jesús le responde de la siguiente manera: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu. Hasta que usted no nazca de nuevo y reciba la voluntad de Dios en su vida, el Espíritu Santo no se va a manifestar, aunque puede estar dentro de usted. Pero dice que Él viene a ordenar tu vida. Pero en el momento que tú pecas, en el momento que tú rechazas la palabra, en el momento que tú no quieres nada con Dios, dice que el Espíritu sale del cuerpo. Y dice que el demonio o el espíritu que estaba dentro de ti, cuando salió al recibir al Espíritu Santo, dice: voy a buscar 7 espíritus peores y voy a regresar de donde salí. Lo importante que es no contristar a ese espíritu que es santo en nuestra vida. ¿Y cómo lo contristamos? Desobedeciendo su palabra, no cumpliendo su voluntad, luchando contra sí mismo. Ya me volví acá. La escritura dice, la escritura nos enseña que Jesús estaba orando en Getsemaní. Estaba orando y dice que era tanto el poder de la oración que tenía que sudaba sangre. Pero le había dicho a sus discípulos: oren, intercedan por mí. Dice que cuando Jesús volvió de orar, encontró a los discípulos durmiendo. Y Jesús les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque la carne es débil y usted tiene que reconocerlo. Gloria a Dios. Jesús nos enseña que la carne de nosotros es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto a manifestarse. Solamente espera que tú te esfuerces y seas valiente. Entonces muchas veces, por nuestra debilidad y por resistirnos al Espíritu Santo, pasa esto. El Espíritu Santo te quiere llevar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y Él está dispuesto a guiarte, pero tú no te quieres mover. Bueno, sí, vamos por este lado, por aquí, pero tú no quieres obedecer. Por aquí, pero tú no quieres caminar.
y tú dices, Padre, ayúdame, Padre, guíame, Padre, te necesito, Padre, por favor, tengo deuda. Y el Espíritu Santo, bueno, ¿tienes deuda? Bueno, por aquí. Yo no, el Espíritu Santo dice, bueno, el que no se quiere mover, yo me quedo aquí esperando para ver qué va a pasar con él. Entonces el hombre empieza a sufrir, a llorar, a padecer, pero el Espíritu Santo siempre está presto para ayudar. Y Jesús dijo que había que nacer de nuevo, pero también dice que el Espíritu Santo, de todo el que nació del Espíritu Santo, el mismo Jesús nos enseñó y nos dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Muchas personas me dicen, Jesús, y si algún día se arregla tu país, tú debes regresar para Venezuela. Yo le digo, no lo haría, no porque no quiera, sino porque ahora que se nos ha dado una responsabilidad, ya yo no me gobierno a mí mismo. Ya hay uno que vive dentro de mí y me dice, quédate en Colombia, muévete para Venezuela, haz, ve, sube, baja. Pero si yo no hago la voluntad de Dios y digo, bueno, yo voy para Venezuela, el Espíritu Santo, ¿qué haces para allá? Quédate aquí. Pero dime tú, ¿cómo haces tú para reconocer que el Espíritu Santo está dentro de ti, te está hablando? Siempre les he enseñado, lean la Escritura. ¿Por qué debemos leer la Escritura? Porque a través de la lectura de la palabra, mire lo que va a suceder. Mateo capítulo 10, versículo 19 nos enseña algo. Mira lo que nos enseña Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Jesús nos advierte y nos dice, ustedes son mis discípulos, así como ustedes están aquí siendo instruidos por su servidor, así yo también fui instruido por mi pastor, y mi pastor fue instruido por su pastor, y así sucesivamente. Jesús le dice, le advierte a sus discípulos. Discípulo no es solamente el que cree, discípulo es el que cree y le cree a Dios. No es lo mismo decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios. El que le cree a Dios es su discípulo porque se mueve según lo que está escrito en la palabra. Y mira lo que va a suceder. Jesús le dice, ustedes serán perseguidos, ustedes serán vituperados, pero no se preocupen cuando estén en una posición difícil, en la cual los entreguen para ser juzgados. Y muchas veces cuando estén en esa posición difícil, miren lo que les voy a decir el día de hoy. Dale, bienvenido, pasa adelante. Mira lo que va a pasar. Hay momentos que no sabes qué hacer. Pero cuando tú empiezas a leer la Escritura, miren, estando en Venezuela, las personas que nos guiaron en ese momento nos fallaron. Yo me sentí traicionado porque quedé sin una guía. Se fueron y dejaron la iglesia sola. Y quedé mi esposa y yo y 7 personas más congregándonos sin un pastor. Y yo siempre permanecí. Permanecí no por amor al hombre, permanecí por amor a Dios. Porque Dios nos dice, sujétate a tu líder, sujétate a las autoridades que yo he puesto aquí en la tierra. Y tienes que aprender que cuando tú no te sujetas al líder que Dios colocó en el lugar, van a suceder consecuencias. Hubieron personas que no se quisieron sujetar a Moisés y dice que la Escritura que se los tragó la tierra porque se rebelaron contra el líder. Pero los que permanecieron avanzaron. Y yo le decía, Padre, ¿cómo hago yo para responder con sabiduría? Y el Padre me respondió, instruye, lee. Y yo empecé a leer la Escritura con una motivación errada, porque yo decía, yo voy a leer la Escritura de tal manera que nadie me puede engañar nuevamente. Cuando me ven con una palabra, yo ya me sé la palabra, ya me sé el significado y no me van a engañar. Y porque tenía
ese espíritu de orfandad, de abandono que nos habían dejado. Luego llego aquí a Colombia y conozco a mi pastor, que lo ha aprendido a querer como un padre espiritual. Ha estado en las buenas, en las malas, en las muy buenas, pero también en las muy malas. Ha llorado conmigo, me ha consolado. He recibido no solamente un líder, he recibido un padre. Aunque yo muchas veces, yo le digo a nuestra hermana Susana, es un poquito cacarrabia, ¿no? Sino que ya yo venía con una herida. ¿Y quién tiene cicatrices? Yo tengo una cicatriz acá y a mí nunca se me olvida cómo yo me hice esa cicatriz. Las cicatrices no se olvidan. Cada vez que tú ves una cicatriz, tú dices, esto me pasó tal fecha, en tal lugar, en este momento. Y cuando yo lo veía, muchas veces le falté respeto, porque yo tenía mi corazón cerrado. Yo decía, él quiere engañar de nuevo, o sea, yo no voy a permitir que él me engañe. Y muchas veces le falté respeto, pero él me tuvo. Yo le digo a él, yo no sé cómo el pastor me tuvo tanta paciencia. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido una persona muy preguntona, una persona que quiere saber por qué. Si tú me dices que esto es blanco, yo siempre te voy a decir, ¿por qué es blanco? ¿Por qué tú dices que es blanco? Enséñamelo, explícamelo, quiero masticarlo, quiero saber. Y esa es la cuestión que yo le decía, Padre, en el momento difícil, cuando se me presenten las pruebas difíciles, las pruebas de fuego, ¿qué voy a hacer? Y me respondió y me dijo, ya tú tienes el conocimiento. En el momento en que se presenten los momentos difíciles, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tienes que decir. Y el Espíritu Santo te hará entender en tu corazón que lo que te están presentando viene de mí o viene del enemigo. Cuando Jesús estaba en el desierto, el enemigo le dijo, mira, todos estos reinos te los daré, si postrare y adorare. Pero no solamente dijo eso, dijo, lánzate. Y Jesús le respondió, al Señor tu Dios no te darás. Jesús resistió a la propuesta porque tenía el conocimiento. Y él tenía cómo responderle al enemigo. ¿Y cómo lo tenía? Porque el mismo Espíritu le iba a recordar con el dialecto divino, que es la palabra de Dios, al enemigo le iba a decir, escrito está. Escrito está. Cuando se presenten esos problemas que tú tienes que decidir qué hacer, qué no hacer, tú tienes que saber que el Espíritu Santo te va a mostrar en tu corazón y te va a decir, escrito está. Y tú vas a saber decir que sí, pero también vas a aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora dentro de ti te lo va a mostrar claramente. Mira lo que dice. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablarás, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No es lo mismo que yo se lo explique que se lo lea. Yo se lo explico, pero se lo confirmo a través de la palabra. Porque si yo le explico algo y no está en la palabra, es sabiduría mía, es sabiduría humana. Pero cuando usted aprende a decir y a defenderse, escrito está. La palabra dice esto. Usted no me va a venir a meter cuento. La palabra me enseña que debo hacer la voluntad de Dios. La palabra me enseña que solamente a Dios debo servir, que solamente a Dios debo amar. Y Jesús prueba a sus discípulos cuando le dice, el que no está dispuesto a dejar a madre, padre, a hijo, a hija, incluso su propia vida, no es digno de mí. ¿Qué significa eso? Que por sobre todas las cosas usted tiene que amar más a Dios que a su mamá, que a su papá, que a su hermano, que a su hermana, que a su hijo, incluso que a sí mismo. Cuando usted aprende a amar a Dios por encima de todo, incluso de usted mismo, Dios te hace digno de manifestar su poder
a través del Espíritu Santo en tu templo, que eres tú como el templo del Espíritu Santo. Y se los acabo de leer. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero también le digo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si a ti te vienen a proponer un ejemplo, mi amor, otra vez, a mí me gusta rápido, tenemos que seguir con el tiempo para pasar rápido. Si mi esposa y yo, déjame a mí, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que ella es mi hija. Amén. Entonces, a mi hija tiene que ir para el colegio. Llega su mamá y su papá y le dice: mi amor, tienes que portarte bien, tienes que hacer todas las tareas, tienes que hacerle caso a la seña. Ella se va solita al colegio. Amén. Si la profesora o la seña me llama y me dice: Lucecita se portó mal, no quiso hacer la tarea, ¿qué va a pasar? Yo la llamo nuevamente y le dice: mi amor, ¿por qué hiciste eso? Entonces, ven otra vez. Pero ¿qué pasa? Si yo le instruyo, y no solamente la instruyo con la sabiduría no mía, sino con la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a poner este calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ella vaya para el colegio, yo le digo: mamita, no vas a estar peleando, porque eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que tú te portes bien y seas una persona amorosa y manifieste el don del Espíritu Santo. Entonces, ella va para el colegio y se le va a presentar circunstancias difíciles, donde van a haber compañeritos que la van a rajuñar, van a haber compañeritos que la van a empujar, y entonces ¿qué va a pasar? Ya ella viene con un conocimiento, y el momento que ella quiera reaccionar se va a acordar: hey, mi papá me enseñó que el Espíritu Santo, que al Padre no le agrada que yo pelee. Y entonces ella le va a decir, porque hubo un momento que mi hija lo hizo, que le dijo a una persona: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le decíamos a ella: arrepiéntete, eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ella se le presentaban problemas, ella repetía: arrepiéntete, porque eso no le agrada a Dios. Ella lleva ya un conocimiento. Ya ella sabe cómo hacer, cómo decir. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ella que es la palabra revelada en su corazón. Entonces, cada vez que ella se le presenta un momento difícil, ella se va a acordar: no, esto no le agrada a Dios. Yo no voy a pelear. ¿Por qué? Porque esto no le agrada a Dios. Yo no me voy a agarrar un lápiz que no es mío, porque esto no le agrada a Dios. Yo le voy a hacer caso a la seña, porque esto le agrada a Dios. Que yo me porte bien. Y así podrás ver. Por eso cuando yo le digo a ustedes, lean la escritura, que cuando usted venga acá, esa escritura que usted leyó, que usted no entendió, cuando yo se la explique a través de la guía del Espíritu Santo, se le va a revelar a su vida. A mí me ha pasado muchas veces que yo he leído textos en la escritura, y cuando estoy en la iglesia, el pastor empieza a explicar, y yo estoy leyendo y yo hago así como que: ¡anda, esto está aquí! El Espíritu Santo se reveló a través de la escritura para que yo pudiera comprender. Mateo capítulo 12 dice: y cualquiera que dijera alguna cosa, ya me acordé. ¿Qué dice este texto? Yo le vengo a decir algo. El Padre perdona cualquier pecado. Si usted roba, si usted mata, si usted hace algo malo, el Padre lo perdona. E incluso si usted habla mal de Jesucristo, dice la Escritura que Él lo perdona. Pero hay un pecado que no tiene perdón de Dios. Hay un pecado que ni aquí, ni en el cielo, ni en ninguna parte tiene perdón de Dios. Mira lo que dice, para que usted tenga plena conciencia. Dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y yo digo, ¿pero por qué? Si Jesús es Dios, ¿por qué las personas no pueden hablar o decir nada en contra del Espíritu Santo? Por lo que acabamos de decir, es santo. Y como Él es santo, se tiene que guardar y consagrar para Él. Ahora le digo yo, en el Antiguo Testamento, David le propuso un templo a Dios, para que la presencia de Dios habitase dentro de ese templo, en la cual Él pudiera reposar dentro de ese templo, de esa construcción. Iban a guardar el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto, ¿qué era lo que había? La vara de Aarón, los 10 mandamientos. ¿Qué más? ¿Los panes de dónde? Exacto, excelente, 20 puntos. Yo tenía el premio ahorita. Entonces, ¿qué pasó con ese templo? Salomón construyó ese templo. Y dice que el arca del pacto tenía tal poder que cualquier persona que tocase siquiera esa arca sin autorización de Dios se moría. Solamente los sacerdotes podían cargar el arca. ¿Por qué podían cargar el arca? Porque esos hombres se guardaban, se consagraban, procuraban no pecar, y aún así ellos tenían tal temor de entrar al templo sagrado de Dios, que dice que se amarraban una pita aquí, se amarraban una cabulla aquí y entraban en el templo. Y cuando ellos entraban, si ellos estaban en pecado, se morían. Dicen que los jalaban con el cuerpo ya muerto, los jalaban, por eso entraban así. Pero ¿por qué lo hacían de esa forma? Porque el hombre no tenía dignidad en ese momento. No era digno, el hombre no era digno de que la presencia de Dios posase en ellos. Solamente algunos pudieron alcanzar la gracia, como le dije: Elías, Moisés, David, Enoc, hombres llenos de la presencia de Dios. Pero miren, voy a decirles algo. Era tan sagrado que será respetado. Se respetaba de una gran manera. Que hubo una historia que dijo un hombre que tocó el arca por querer ayudar, porque pensó que se iba a caer y se murió. Pero vengo a decirte algo: Jesús hizo algo una vez y para siempre. ¿Y qué pasó después de ese acto? Dice la Escritura que cuando Jesucristo estaba montado en la cruz, ya listo para morir, Él dijo unas palabras que nunca se nos puede olvidar. Dijo: consumado es. Cuando Jesucristo dijo consumado es, dice que tembló la tierra y el velo del templo, ¿qué hizo? Pero, ¿cómo estaba el templo? Cerrado. ¿A quién le habían abierto el cielo? A Jesús de Nazaret. ¿Y cuándo se la vieron? Cuando se bautizó. Pero cuando Jesús, montado en la cruz, dijo consumado es y entregó su espíritu, dijo que el templo, el velo se abrió. ¿Qué significa eso? Que cuando la presencia de Dios estaba ahora abierta para todo aquel que recibiese al Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret. Ahora tú no necesitabas ir a un sacerdote para que pidiera por tus pecados. Ahora Jesús te hizo digno en el momento que tú lo recibiste en tu corazón y decidiste ser templo y morada de su Espíritu Santo. ¿Qué moraba en el templo? La presencia de Dios. ¿Quién era la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo no iba a estar en esas 4 paredes. Ahora el Espíritu Santo iba a morar en un templo digno. Un templo llamado, ¿cómo? ¿Qué es esto? Ahora el templo no son 4 paredes. Ahora el templo es mi cuerpo.
Ahora la presencia de Dios no está en una iglesia o en un templo. La presencia de Dios está dentro de mí, porque Jesús de Nazaret me hizo digno para que el Espíritu Santo morara dentro de mí. Estamos aquí delante de usted para que usted pueda recibir y saber. Y usted dígame, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo está morando en mí o el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de mí? Miren, cuando yo empecé a recibir la palabra de Dios, yo le decía a mi esposa, es que yo tomaba y no entiendo por qué ahora me da vergüenza, me da pena que me vean con una botella en la mano. Cuando usted empieza a sentir que el Espíritu Santo te redarguye, dale un aplauso, amén. Cuando te empiezas a sentir que le da pena, que le da vergüenza decir una mala palabra, fallarme, maltratarme, ahí sabes, ahí empiezas a comprender que el Espíritu Santo está dentro de ti. Ahí empiezas a saber que el Espíritu Santo te dice, eso no es. No maltrates a tu familia. No seas mal ejemplo a los demás. Ama a tu prójimo. Manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Cuando te empiezas a sentir que ya te da pena cargar una botella en la mano, cuando antes era un orgullo para ti, te tomabas hasta fotos con la botella, empiezas a sentir que el Espíritu Santo está transformando tu vida. Y tú dices, es que me da pena ir a la iglesia, porque la gente me señala y me dice, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí si tú tomas cerveza? ¿Qué haces tú ahí si tú tienes malas palabras? Y ahí te das cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida para que puedas cambiar. Porque el Espíritu Santo te va a hacer sentir de que no le estás agradando a Dios. Y miren lo que le voy a decir. Es preferible agradar a Dios y ser humillado y vituperado y odiado por las personas que recibir el amor de la gente y no recibir el favor de Dios. Porque Dios es el que te va a salvar, las personas no. Esas personas que te dicen, tú eres bobo, ¿para qué vas a ir para allá? Dice, yo no soy bobo, yo soy inteligente. ¿Por qué soy inteligente? Porque estoy dejando que el Espíritu Santo me redarguya, que el Espíritu Santo me guíe. Yo quiero que mi familia salga de la condenación en la que estaba. Jesús les muestra y les dice, les he dado autoridad, así como el Padre me dio autoridad a mí, yo se la doy a ustedes, para que oyen serpientes y escorpiones, para que tomen cosas mortíferas y no les pase nada. Jesús les dio autoridad, pero aún no habían sido bautizados con el Espíritu de Dios. Jesús, estando aquí en la tierra, les dio autoridad, y ellos tenían autoridad porque Jesús estaba con ellos. Pero Jesús les dijo, yo me voy a ir, y cuando me vaya les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que va a morar dentro de ustedes. Y ese Espíritu Santo, en el cual no dice ninguna otra cosa
que yo no le diga o que yo no le dé, porque lo que es del Padre es mío y lo que es mío es de mi Padre. Jesús le dice, Mateo capítulo 22, versículo 41 en adelante. Aquí en esta historia Jesús le dice a los fariseos que estaban ahí, les pregunta: ¿quién creen ustedes que es mi Padre? ¿O de quién soy hijo? Y los fariseos le responden: tú eres hijo de David. O sea, le dijo: tú eres del linaje de David. Recuerden que José, el papá de Jesús, de crianza, no era su papá biológico, solamente de crianza. Pero para que se cumpliese la escritura, él tenía que ser su papá de crianza. Y Jesús le dice de la siguiente manera: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llamaba Señor, diciendo: y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y pues si David le llamaba Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque la persona que te tienta, la persona que te pone en piedra de tropiezo, no saben a quién están atacando. ¿Por qué? Porque Jesús en la profecía decía que Jesús no iba a juzgar por lo que estaba viendo ni por lo que estaba escuchando, sino por lo que el Espíritu Santo le mostraba delante de él. Hay personas que se hacen, como dice por ahí, la víctima. ¿Qué es una víctima? Una persona, no digo que sea víctima, que se hace la víctima. Ustedes no han escuchado el dicho que dice: él tira la piedra y esconde la mano. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? No, él tira la piedra y esconde la mano. Entonces, ¿quién fue? ¿Fuiste tú? Yo no soy, no, que yo soy santo. Aleluya, santo, aleluya. Pero Jesús, aunque él estaba viendo que la persona se hacía el santo, aunque la persona decía que era santo, Jesús no iba a juzgar a la persona por lo que pudiera estar viendo, ni por lo que le estuviera diciendo. El Espíritu Santo por dentro le estaba mostrando a Jesús si la persona que le hablaba provenía del Padre o provenía del enemigo. Pero ¿cómo va a saber usted si no lee las Escrituras? ¿Cómo va a saber usted cuando le pongan la propuesta y le digan: tenemos un crédito aprobado para usted? Y tú: ¡ay, un crédito, 50 millones, facilito! Y el Espíritu Santo te dice: no lo agarres, es una etapa. No, pero que mira, me van a poner todo facilito, y voy a estar una... Y el Espíritu Santo te dice: no agarres ese crédito. Aunque parezca muy bonito, aunque te la pinten demasiado hermoso, el Espíritu Santo te va a decir: no agarres ese crédito, porque es una estafa. Pero muchas veces, por no atender la voluntad de Dios, terminas agarrando el crédito y terminas estafado porque no quieres doblegarte al Espíritu Santo. Ya estamos cerrando, no se preocupen. Me disculpan si lo que traté de decir. Vamos rápidamente para terminar. Hechos capítulo 1, versículo 2 dice de la siguiente manera: hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Ya había muerto y resucitado y fue recibido arriba. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo:
oíste de mí. Dice, porque Juan ciertamente los bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículos 10 y 11. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y sucedió lo que pasó en Hechos capítulo 2. Dice que estaban todos unánimes juntos y dice que hubo un viento recio y fue llena la casa completa del Espíritu Santo, y las personas empezaron a hablar en lengua y las personas empezaron a manifestar el poder, y ahí comprendieron que se cumplió la promesa de que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu está dentro de ti y está dentro de mí, pero en el momento que tú menos lo esperes, cuando tú abras tu boca, cuando tú impongas la mano, cuando tú eres por un enfermo, se van a sanar, se van a liberar. En el momento que tú dejes que el Espíritu Santo ministre tu vida, ese ser que vive dentro de ti, que te dice, no vayas por ahí, esta persona no te conviene, aléjate de esta persona, pero también te dice, acércate con estas personas. Porque yo le dije al Padre, estábamos mi esposa y yo solos, y ella es la contestación de una oración que yo le hice al Padre. Y no solamente oré por una persona que nos ayudara en el ministerio, también estoy orando por un templo, también estoy orando por los instrumentos, también estoy orando por la multiplicación de este ministerio, también estoy orando porque su vida sea prosperada, también estoy orando para que usted pueda aprender las escrituras, también estoy orando para que el Espíritu Santo se manifieste dentro de ustedes y ustedes empiezan a caminar no por vista ni por lo que oyen, sino que el Espíritu Santo les revele y les muestre quién es de Dios y quién nos quiere engañar. Porque muchas veces, por más que la persona se quiera pintar de que soy lo más santo, el Espíritu Santo a nadie lo engaña. El Espíritu Santo te va a mostrar quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque dice que los lobos se disfrazan como ovejas, pero solamente vas a saber discernir quiénes son esos lobos cuando aprendas a ejercitarte en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo haces? Instruyéndote en la palabra. Y con esto cierro, y este es el rema. ¿Alguien sabe qué es un rema? ¿Tú sabes qué es un rema? Cabrón, te quedan las horitas. Ega, ¿qué es un rema? Dínoslo, por favor. Esta es la revelación de la palabra. Yo le decía, Ega, yo voy a unir los futuros líderes de esta casa. ¿Por qué? Miren, así como están ellos, mira, los pastores nos decían a nosotros, a mi esposa y a mí, ustedes nos recuerdan cuando comenzamos el ministerio, cuando empezamos la célula, cuando nosotros los vemos a ustedes, nos recuerdan cómo éramos nosotros cuando comenzamos. Y para nosotros dice, bueno, vamos bien. Si traigo recuerdos de un comienzo, bueno, que ahora es un ministerio de multiplicación, voy por un buen camino. Pero cuando los veo a ellos, yo les digo, yo en mi mente digo, yo soy Andreina y el María Ega. Por la personalidad, por todo. Y por eso les digo, yo veo en ustedes un gran ministerio. No desmayen, no dejen de asistir, crean el Espíritu Santo. Ella conoce un poquito más y sabe que el Espíritu Santo es real. Pero quiero que también el Espíritu Santo tenga una conexión tan profunda contigo, Andreina, que Él te revele y te muestre el camino. Que Él te muestre qué es lo que quiere en tu vida y para tu familia. Que no sea yo. Mire, con esto cierro y les digo, les meto la revelación.
El Espíritu Santo anoche me hacía llorar y me decía, recuérdales que no vean qué bueno lo está haciendo Jesús, que se preocupen qué bueno lo están haciendo ellos. Que ellos recuerden o entiendan que no, qué bonito predica Jesús, no, qué bonito voy a predicar yo en un futuro. Y dice, nosotros somos el reflejo de la palabra de Dios. Dice, y me seréis testigos. Somos testigos de Jesús de Nazaret, porque tenemos la palabra morando en nuestra vida. Somos carta leída. Somos, ¿cómo es que se llama eso? Somos ejemplo, porque tratamos de imitar a nuestro Señor Jesús. La revelación dice de la siguiente manera: léalo, estúdialo, grábeselo, compártalo. Juan capítulo 16, ¿cómo se llamaba el título? En la gracia tú me guías. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo te llevará a toda verdad. Por eso llevo 3 semanas diciéndole, cuando usted esté orando, ¿a usted quién le ora? ¿A quién le oras tú? ¿Pero a cuál? ¿A quién se le debe orar? Miren el orden. ¿A quién se le debe orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A quién? ¿Quién dice que al Padre? Levante la mano. ¿Quién dice que al Hijo? ¿A Jesús? ¿Tú al Hijo? ¿Quién dice que hay que orar al Espíritu Santo? ¿A quién hay que pedirle? ¿Cómo dice la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero tú le vas a orar al Padre en el nombre de Jesús. Y la respuesta vendrá a través del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo oirá y tomará de lo de ellos y nos lo hará saber. ¿Amén? Entonces, cuando usted le pida, Padre, esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te lo pedimos, que se haga manifiesto aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, que yo pueda ver la sanidad, que yo pueda ver el poder, que yo pueda ver la unción reflejada en mi vida. Ponte de pie, vamos a orar por esta palabra. Quiero recordarte, tú eres templo del Espíritu Santo. Ahorita quiero decirle que donde usted está sentado, escúcheme, donde usted está sentado es sagrado, no porque sean las sillas de acá, es porque usted porta la presencia de Dios. Usted santifica los objetos, usted santifica su cuerpo y santifica a otras personas a través de la manifestación del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Padre Dios que estás en los cielos, Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tu Espíritu Santo manifestando su amor en nuestra vida, Padre. En el momento propicio, Padre, te pedimos el bautismo del Espíritu Santo, Padre. Invocamos ese Espíritu en nuestra vida para que se haga manifiesto. De que el Espíritu Santo está morando en nosotros, dentro de